Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. ¿Qué es el delirio y por qué afecta a los adultos mayores? Es un padecimiento médico cada vez más frecuente, de etiología multivariable, y lo principal en este tipo de casos es reconocerlo y justamente saber que es una entidad que es manejada por los médicos, especialmente por los médicos geriatras. Las causas, como vimos, pueden ser muchísimas. Puede ser desde la polifarmacia, es decir, que toman muchos medicamentos, cambios en los estilos de vida e incluso algunas enfermedades. Y pues bueno, el día de hoy la doctora Saraí Panti Grajales nos va a hablar al respecto. Vamos a hablar un poco de la doctora Saraí. Ella es egresada de la carrera de médico cirujano por la Universidad de Montemorelos. Hizo la especialidad en geriatría por la Universidad de Coahuila. Es médico certificado por el Consejo Mexicano de Geriatría. Es médico recertificado por el mismo consejo. Ha sido miembro titular del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, miembro del Colegio de Geriatras de Guanajuato y expresidenta del Colegio de Geriatras de Guanajuato del 2020 a 2021. Y bueno, recientemente también forma parte del staff del Hospital Médica Campestre. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Ya no lo habían solicitado en muchas ocasiones porque justamente es un padecimiento, doctora, la población vamos envejeciendo y son padecimientos que cada vez son más frecuentes que veamos en nuestros pacientes. Excelente. Muchas gracias por la presentación, doctor. Agradecida por la oportunidad de compartir este tema y pues nada, a este auditorio muy importante del Hospital Médica Campestre. Estoy segura que la información que voy a exponer la noche de hoy va a ser de utilidad tanto para cuidadores familiares, también para personal que se encarga de la atención de un adulto mayor, ya sea enfermería, incluso otros médicos. Es información que espero exponerla de una manera útil, fácil de digerir y bueno, vamos adelante. Gracias, doctora, la escuchamos. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y estoy segura de que si se conectaron el día de hoy para escuchar la plática, pues es porque han estado en contacto con algún adulto mayor con alguna enfermedad. Quizás son cuidadores o quizás están en contacto con cuidado del adulto mayor. Entonces, este tema va a ser sumamente útil. Vamos a recordar si es que han estado en esta situación o si no, vamos a imaginarnos este escenario. Estamos en un día normal, quizás nuestro paciente acaba de ingresar a hospitalización para un procedimiento tranquilo, programado, y quizás en el transcurso de las horas, de pronto nuestro familiar empieza a ponerse un poco ansioso, quizás empieza a moverse mucho en su cama, empieza a presentar actitudes extrañas, quizás nos empieza a desconocer quién eres tú, qué estoy haciendo aquí, por qué estoy en el hospital. Quizás empieza a ver personas que ya fallecieron, empieza a ver animales o niños, bebés, y nosotros tratamos de preguntarnos, pues, ¿qué es lo que está pasando, no?
quizás al tratar de platicar con él y le preguntamos algo directamente, él nos contesta de una manera incoherente, nos está diciendo quizás cosas que no vienen al caso, y esto puede ir empeorando en las horas al punto de que nuestro paciente puede ponerse combativo, agresivo, incluso a maldecir, a decir malas palabras, a escupir la comida e incluso agredir ya sea al cuidador, a un familiar directo o al personal de enfermería. Entonces, esta es una situación pues que sí es muy estresante para los que la viven, que es principalmente pues la familia o los cuidadores, y pues si lo logramos identificar con nombre y apellido, ahorita vamos a ver cuáles son los criterios, pues vamos a poder hacer las acciones necesarias para identificar, controlar los factores que lo están disparando y poder darle el tratamiento oportuno. Entonces, este escenario puede ocurrir en una hospitalización, que es el lugar más frecuente para que ocurra el delirio, pero también puede ocurrir en su domicilio, en su casa. De hecho, uno de los motivos frecuentes de consulta con geriatra es porque el adulto mayor, el abuelo, de pronto en casa empieza a comportarse de manera extraña, lo cual llama la atención de los familiares y piden pues que el médico venga a ver qué está pasando. Es importante tener en cuenta los criterios. En primer lugar, este cambio de comportamiento es de inicio agudo, es decir, de manera súbita. Por alguna situación, el paciente se encontraba bien, pero de pronto, pues empieza con estos cambios del comportamiento. El segundo criterio es la inatención, es decir, se distrae fácilmente. En geriatría hacemos una evaluación en la cual pedimos que el paciente cuente de manera regresiva del 20 hacia atrás. Y bueno, a veces los pacientes empiezan 20, 19, pásame el vaso con agua, me duele la mano, ya me quiero ir. Entonces, pues hay un problema de inatención. Pensamiento desorganizado quiere decir que empieza con incoherencias, es decir, una plática que no viene al caso, quizás hablar en tiempo pasado o simplemente decir cosas que no son coherentes, y alteración del estado de conciencia. Aquí puede variar desde la agitación, que es decir, está hiperalerta, todos los estímulos lo distraen, hasta la somnolencia y el estupor. Puede estar por momentos con mucho sueño, incluso pues con tendencia a estar dormido. Si tenemos los dos primeros criterios más el tercero o el cuarto, estamos hablando de la presencia de delirio. Y esto es una urgencia médica. ¿Por qué es una urgencia? Porque nos está hablando de que hay un desequilibrio, un estrés, el cual está poniendo a su cerebro en una situación de falla cerebral, lo cual conlleva pues a complicaciones que no son nada favorables para el adulto mayor. Entonces, requieren el abordaje urgente. Entonces, como definición, tenemos que es un trastorno neurocognitivo, el cual conlleva un cambio agudo en la cognición, atención y la conciencia que resulta en una falla cerebral. Este síndrome es una urgencia médica. Incluso investigadores de este síndrome, geriatras, han mencionado que deberíamos considerarlo en el abordaje del paciente geriátrico como un sexto signo vital, es decir, evaluamos la presión, frecuencia cardíaca, temperatura, y habría que hacer el abordaje desde el inicio que ingresa un paciente
geriátrico de la presencia del delirium. Hay diferentes escalas que se aplican, una de ellas es el CAM de delirium, y en el momento que ingresa un paciente a hospitalización, habría que evaluar el estado mental y descartar la presencia de delirium. Otra recomendación es que todo paciente adulto mayor con factores de riesgo, que ahorita vamos a ver cuáles son ellos, debería tener una evaluación cognitiva al ingreso, porque cualquier cambio en su estado mental, pues habría que investigar y tratar, porque se puede tratar de el delirio. Ahora, ¿cuál es la prevalencia del delirium? Es decir, ¿en qué paciente se presenta más este padecimiento? Se ha visto que los pacientes que están sometidos a un estrés mayor, más probablemente van a presentar este problema. Es decir, cuando el paciente se encuentra en terapia intensiva, cuando se encuentra en sala de recuperación post cirugía cardíaca, ahí es donde presentan la mayor prevalencia de este síndrome, hasta en el 50% de los casos. Igualmente, posterior a cirugía ortopédica, pacientes que tienen enfermedades avanzadas y se encuentran en cuidados paliativos, también hasta el 50%, y hay reportes de que este síndrome se presenta en domicilio del 14 hasta bueno, dependiendo de la población estudiada, pero hasta el 30% de adultos mayores. Entonces, es bastante frecuente, como vemos. Muchas veces, como no tenemos en mente el explorar la presencia del síndrome, pues caemos en el subdiagnóstico, porque pues a veces se piensa que como es un adulto mayor, voy a hablar de una manera coloquial, pues como ya está viejito, pues es normal que en la hospitalización pues empiece a desorientar, y no es así de ninguna manera. Entonces, es importante la identificación y saber que es bastante frecuente la presentación. ¿Por qué es importante identificar este padecimiento? Uno de los puntos más importantes es que la presencia de este síndrome está relacionado con el incremento de la morbimortalidad, es decir, 1 de cada 3 pacientes que presenta delirio al año fallece. Van a ver, una vez que ya está presente el síndrome, causa complicaciones hospitalarias, aumenta el riesgo de iatrogenia por fármacos, hay mayor necesidad de cuidados especializados y en algunos casos, como el paciente pues tiene deterioro cognitivo funcional, pues cae en la necesidad de la institucionalización, quiere decir necesidad de que el paciente ingrese a un asilo o a un lugar de cuidados a largo plazo. Obviamente, cuando el paciente está en la situación de delirio, causa mucho estrés en la familia y pues causa en algunos casos colapso del cuidador, que es decir, el cuidador finalmente enferma por cuidar al paciente que pues requiere de cuidados sumamente específicos dependiendo de su padecimiento y pues es un círculo de deterioro tanto para la familia como para el paciente. Entonces, esta es la importancia de identificar y tratar a tiempo este padecimiento. ¿Qué podemos hacer como familiares, cuidadores o trabajadores de la salud que estamos en contacto con un adulto mayor? En primer lugar, la detección temprana, es decir, una vez que tenemos a nuestro adulto mayor e identificamos variaciones en su estado mental, pues hay que identificar si estamos en presencia del delirium. Detectar factores precipitantes y predisponentes. Están descritos
características que hacen que nuestro paciente sea más vulnerable para presentarlo. Ahorita vamos a ver cuáles son estas características para tenerlas en mente. Una vez que identificamos el problema, es importante el abordaje rápido e integral para prevenir las complicaciones. Y esto requiere la intervención coordinada del equipo de salud. Aquí, el apoyo de la familia, el cuidador, el personal de enfermería, los médicos interconsultantes, incluso el trabajo social, todos ellos, al estar sensibilizados de este padecimiento, pueden contribuir para hacer las acciones necesarias para que no prosiga y no se empeore el delirio del paciente. Ahorita vamos a ver qué acciones podemos implementar. Ahora, ¿qué pacientes tienen mayor predisposición para la aparición del delirio? Definitivamente, entre más edad tenga el paciente, más predisposición, pero no necesariamente tiene que ser un adulto mayor. Pacientes frágiles, pacientes con alteraciones mentales, antecedentes de depresión, abuso de sustancias, con múltiples comorbilidades, aunque sean jóvenes, pueden presentar el delirio. Pacientes con bajo nivel educativo por la baja reserva cognitiva, antecedentes de delirio, es decir, si mi paciente estuvo unos meses hospitalizado y tuvo delirio, es muy probable que en la nueva hospitalización vuelva a presentarlo. Antecedente de alguna enfermedad neurológica, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, por decir algunos, antecedente de depresión. Un marcador de salud del paciente importante es la dependencia funcional. Cuando un paciente ya presenta dependencia, es decir, requiere ayuda para baño, vestido, traslado o continencia, es un factor que claramente predispone al paciente a que pueda presentar delirio. Pacientes con debilidad, pacientes con problemas de nutrición y, como había mencionado, abuso de sustancias, abuso de alcohol, son pacientes que pueden fácilmente desarrollar este síndrome. Ahora, ya identificamos los factores predisponentes. Ahora vamos a ver qué es lo que desencadena que aparezca esto. Se ha visto que la restricción de la movilidad, es decir, es común que ingrese el paciente a un hospital, lo acostamos en una cama, muchas veces se le ponen sueros, canalización, sonda urinaria. Estos aditamentos restringen la movilidad del paciente. El paciente se siente acorralado en la cama del hospital y estos son factores para que empiece a cocinarse el delirio. Obviamente, estancia en cuidados intensivos o unidad coronaria en donde hay monitoreo constante, hay aparatos que suenan, monitores, pues promueven que aparezca el delirio. El uso de múltiples fármacos. Se ha visto que cuando llega un paciente al hospital, se le agregan muchas veces más de 3 fármacos nuevos y eso es un predisponente para que se desate el delirio. Enfermedad actual, es decir, disparadores del delirium son infecciones, muy frecuentemente la infección urinaria o pulmonar, descontrol de glucosa, dolor, traumatismos, obviamente cirugías y la privación del sueño. Entonces, una vez que tenemos en mente que estos son factores desencadenantes, ahí es donde podemos hacer las medidas de prevención en algunos casos. Hay casos en que definitivamente pues, el paciente necesita estar con monitoreo continuo
pero hay muchos casos en los que se podría prescindir de algunas medidas que muchas veces se instalan en una hospitalización. En casa también, entonces hay que tener en cuenta que si nuestro paciente presenta estos datos, puede estar cursando con una infección o una alteración metabólica, la cual tiene que ser abordada a tiempo. Ahora, ¿por qué ocurre? Hay diferentes vías por las cuales se instaura el delirio, pero de manera resumida podemos decir que hay un desbalance en los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que normalmente tenemos las personas sanas en niveles adecuados, pero en pacientes que ya tienen antecedentes de daño cerebral, de uso de sustancias, de trastornos neurocognitivos, pues son la capacidad de su cerebro para mantener el equilibrio, que se llama homeostasis, está disminuido. Entonces, cualquier desbalance que cause estrés en el cuerpo va a causar eh, pues la falla cerebral, que es el desbalance de estos neurotransmisores, y bueno, va a aparecer el delirio. Como vemos, las infecciones, las cirugías causan alteraciones mediante el estrés de la enfermedad, eh, aumento de sustancias que se llaman citoquinas, también las infecciones cruzan los productos proinflamatorios, una membrana muy delicada que se llama barrera hematoencefálica, la cual causa un estado inflamatorio del cerebro. Hay medicamentos, que ahorita vamos a ver cuáles, algunos, que directamente influyen en los neurotransmisores y directamente causan el delirio. Entonces, vías hay múltiples por las cuales ocurre esta falla cerebral. ¿Cuáles son los fármacos asociados? En la evaluación y el abordaje de un geriatra, hay una parte muy importante que se llama conciliación de medicamentos, en la cual se evalúa qué medicamentos está usando el paciente en casa y qué medicamentos son los nuevos que se están agregando. Hay medicamentos que por sí mismos, como comenté, pueden causar el delirio, como los corticosteroides, que a veces uno ve la reacción inmediata, ¿no? En unas horas de aplicar el medicamento ya el paciente está con un delirio franco. Y bueno, la lista es grande de los fármacos asociados. Hay veces que de plano pues no se pueden omitir, pero hay veces en las que se puede acortar el uso de estos medicamentos o usar la dosis mínima necesaria para tratar de pues que sea mínimo el impacto por esta causa. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el delirio tiene 3 clasificaciones. Hay el delirio hiperactivo, que es el que más comúnmente podemos identificar porque, pues, obviamente es muy llamativo, nos estresa mucho, es algo como que el paciente lo está casi que gritando, pero también existe el delirio hipoactivo, que es incluso más común de lo que pensamos en pacientes hospitalizados, y otro tipo que se llama subsindrómico, que es incluso un poco difícil de identificar porque dura mucho más en el tiempo y no es tan, eh, digamos, no tiene todos los criterios tan claros. Pero sí es importante tener en cuenta que el delirio hipoactivo quiere decir que nuestro paciente se mantiene más bien somnoliento, adormilado, apático, como digamos, dormido, sedado en su cama. Y bueno, pues a veces decimos, no, pues es que está muy cansado, hay que dejarlo dormir en el día.
Y no es algo tampoco normal que nuestro paciente esté adormilado. Y así como se hacen las medidas para prevención del hiperactivo, hay que implementar las medidas para el delirio hipoactivo. ¿Qué caracteriza el delirio hipoactivo? Es silencioso, por eso cursa desapercibido. Los pacientes, como comentaba, se presentan deprimidos o sedados. Es el más común y puede alternar con delirio hipoactivo. Muchas veces, cuando vamos a visitar un paciente hospitalizado, vemos a la familia que, pues, ya está totalmente, digamos, sin energía en el día, porque nos dicen: "Es que la noche estuvo increíble, doctora, si lo hubiera visto, se quería arrancar el suero, nos estaba agrediendo, pero mírelo ahorita, parece un angelito, está súper dormido". Entonces, es esto, es el delirio, que en el día, pues, está el paciente súper apagado y en la noche pareciera que le ponen un botón de préndete y ya hasta la familia le da pendiente cómo va a estar la noche. Entonces, este es para identificar el delirio hipoactivo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para prevenir la aparición? Ahora sí que esta es la clave para que, en primer lugar, tratar que no aparezca el síndrome. Y está en nuestras manos como médicos, cuidadores de pacientes, hacer estas medidas para que no aparezca o disminuir lo más que se pueda la aparición de este síndrome. Hasta el 40% de los episodios pudieran prevenirse y esto se da mediante intervenciones de alta calidad de cuidados para los ancianos. Esto es un abordaje muy individualizado con el paciente porque al momento de evaluar, pues cada paciente es diferente, las necesidades y los escenarios son diferentes. Vamos a dividir las áreas de intervención para el paciente, para el ambiente del paciente y los cuidadores del paciente también, cómo pueden involucrarse. Algo que caracteriza mucho al geriatra es que estamos en contra, nos oponemos a que el paciente esté inmóvil en la hospitalización dentro de lo posible. Entonces, si realmente no hay necesidad de que el paciente esté acostado con un suero, si el paciente no tiene ninguna restricción física y se pudiera evitar el uso de sueros, canalizaciones, sondas y el paciente pudiera estar caminando en el cuarto de hospital, siempre vamos a promover que el paciente se movilice lo más pronto posible. Evitar sujetar al paciente. Una práctica que se ha normalizado es que el paciente está agitado, tiene riesgo de lesionarse y pues a veces el personal de enfermería lo primero que hace es sujetarlo. Imaginémonos que nosotros somos el paciente y creemos que el ambiente pues es hostil y que nos pueden hacer daño y de pronto nos amarran, pues eso causa mucho más estrés en el paciente y va a prolongar el delirio. Entonces, que esto sea la última opción, tratar primero de controlar otros factores. A veces vamos con los pacientes y retiramos sonda, retiramos sueros, lo sentamos en una silla, ponemos a verlo a la ventana y ya con eso su cerebro pues empieza a regularse, controlarse. Entonces, evitar, por favor, sujetar al paciente. Motivar la activación durante el día es un error. Dejar que descanse en el día
porque esto nada más nos va a promover alteraciones del ciclo del sueño. Es importante motivar a que usen su andador o bastón, minimizar el uso de sondas urinarias y, bueno, contraindicadas las sujeciones o restricciones físicas. ¿Cómo vamos a prevenir el deterioro cognitivo? Es importante hablar con el paciente y reorientarlo. Es decir, hola papá, estamos en el Hospital Médica Campestre, que está ubicado en León, Guanajuato, son las 6 de la tarde y lo que estamos aquí porque tienes una infección urinaria, mira el doctor que te está tratando se llama así, yo te he estado cuidando en el día, es decir, darle información sobre por qué está en el hospital y tratar de orientarlo en el tiempo actual. Muchas veces los adultos mayores, más si tienen deterioro cognitivo, no captan si nosotros tratamos de dar explicaciones extensas o indicaciones de muchos pasos, no logran comprendernos. Es importante que al hablar con ellos hablemos de una manera tranquila, dar indicaciones de 2 pasos a lo mucho, hablar con ellos mirándolos a los ojos y tener nosotros una actitud de calma y apapacho. Si nosotros respondemos de manera agresiva, pues nada más se prolonga este ciclo de estrés y probablemente si estamos nosotros también, pues, agresivos o estresados, va a empeorar la situación. Siempre hay que llevar con ellos sus lentes, su auxiliar auditivo. Si es posible que tengamos a la mano un álbum de fotos, algún objeto que sea familiar para ellos que tengan en su casa, su mascota, foto de su mascota, de sus plantas. Hay mujeres que extrañan mucho sus plantas y de ser posible que la habitación del hospital esté cerca de una ventana. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Hay que favorecer el ambiente nocturno relajado. Dentro de lo posible, apagar monitores que a veces hacen mucho ruido y estresan nada más y bueno, a veces no es necesario tener los monitores prendidos. Se puede hacer una bitácora explicando a enfermería que no sea tan necesario monitorear signos y glucemia en la noche para evitar puncionar al paciente cuando está, pues, tratando de conciliar el sueño o en la mera madrugada. Tratar de aplicar medicamentos en el transcurso del día nada más. Favorecer y respetar el patrón de sueño y promover toma de muestras de preferencia en el día. Si hay ruido o luz, tratar de apagar luces. Yo a veces les digo a los familiares que traigan un antifaz, que se pongan tapones auditivos, pues para tratar de minimizar un poco los factores estresantes del ambiente. Muy importante evitar ayuno prolongado. Si de por sí hay personas que si no comemos a nuestros horarios, pues ya estamos todos ansiosos y desesperados, pues imaginémonos al adulto mayor que probablemente pues tiene mucha hambre, pasan muchas horas y a veces les damos dietas muy restrictivas. Lo ideal es el abordaje por un nutriólogo clínico para que se tomen en cuenta factores como la falta de dentadura, problemas de disfagia. Muchas veces los adultos mayores presentan problemas de deglución durante la hospitalización y bueno, esto mismo en su domicilio y tomar en cuenta el gasto energético del estrés de la enfermedad que está presentando.
dar colación en casos de adultos mayores que por la noche pasan muchas horas sin ingerir alimento, promover el uso de su prótesis dental, promover el lavado de sus dientes, normal como lo hacen en casa, y dentro de lo posible, si el adulto mayor puede tomar líquidos con su vasito, con el bote de agua, preferir eso a canalizar y estar pasando suero por la vena. Importante mejorar o mantener una adecuada visión y audición en el adulto mayor. Si el adulto mayor usa aparato auditivo y usa lentes y al momento de hospitalizar quitamos estos auxiliares, esto va a hacer que pues no oiga como él oye normalmente, no logre ver y eso es factor para que esté más confundido y aparezca el delirio. Entonces es importante que use sus aditamentos. Es importante que nuestro paciente esté evacuando, pues, de manera normal, sin estreñimiento. Muchas veces, cuando los pacientes están inmóviles, pues, tienen el ciclo de la inmovilidad en el cual ya no quieren, no quieren hacer en el pañal y no los tenemos la disposición para llevarlos al sanitario. Entonces, pues empieza a promover la retención urinaria y el estreñimiento. Entonces, es importante tratar de pues llevarlos frecuentemente al baño. Si nuestro paciente tiene continencia, promoverla, evitar el uso de sondas. Y importante, pues, en el momento que orina, luego cambio del pañal para evitar humedad en su cama. Punto muy importante en el manejo de un adulto mayor, ya sea en casa o en hospital, es el manejo adecuado del dolor. Cuando un adulto mayor, por ejemplo, se cae o tiene una fractura, pues, o una cirugía, puede presentar mucho dolor. Pacientes con demencias, deterioro cognitivo, a veces no nos van a decir específicamente me duele y señalar la zona, simplemente podemos ver su cara con expresión de dolor. Es muy importante tener horarios de medicamentos adecuados para el adecuado control del dolor. Cuando un paciente tiene bien controlado su dolor, incluso puede mejorar su apetito y su ánimo. Puede mejorar también su sueño. Entonces, no es aceptable que un paciente esté sufriendo de dolor. En la actualidad hay muchos medicamentos que se pueden usar para controlar adecuadamente este factor. Como vimos, son indicaciones muy específicas, dependiendo el caso muy particular de cada paciente y requiere mucho la apertura de su cuidador, de sus familiares, del personal de enfermería para promover que estas medidas de prevención de delirio se lleven a cabo. Ahora ya lo sabes, yo diría que pacientes con factor de riesgo para delirio deben de ser abordados por un geriatra. Llama a tu geriatra de confianza y para que te ayude a mejorar las condiciones del adulto mayor que va a ser sometido a una cirugía, que va a tener una hospitalización o con estas simples medidas que ya te he mencionado, tú puedes implementar varias de ellas en casa si es que tu adulto mayor ya las presenta, ya presenta el delirio. Otro gran brazo del tratamiento, pues es el tratamiento farmacológico. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las benzodiazepinas no son el tratamiento de elección, no son el tratamiento para el delirio. Es común el uso de ellas, pero es por desconocimiento.
se ha visto que tienen un efecto sedante que nada más va a prolongar la confusión del paciente, pero no es el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado son los antipsicóticos, salvo los pacientes que ya tienen prescritas benzodiazepinas por un padecimiento ya establecido, y en ese caso sí hay que evitar suspenderlas en la hospitalización, pero como tratamiento del delirio no es adecuado. El medicamento o los medicamentos son antipsicóticos, y se ha visto que los llamados nuevos, que no son tan nuevos, neurolépticos, pues producen menos sedación y efectos extrapiramidales. El tratamiento farmacológico, es importante tener esto en mente, está solo indicado para el delirio hiperactivo, no para el delirio hipoactivo. Ya tu médico tratante, tu geriatra, va a elegir cuál es la vía, el medicamento ideal y la dosis adecuada para controlar el delirio del paciente. Hay pacientes que con dosis muy pequeñas de medicamento, pues se logra el efecto de pues controlar estos síntomas, y hay pacientes que requieren dosis mucho más altas. Efectos asociados del uso de estos medicamentos son movimientos extrapiramidales, que son algunos temblores, rigidez en los movimientos, cialorrea, que es que la saliva se escurre por un lado de la boca, y somnolencia. Entonces, y bueno, otros antipsicóticos causan trastornos metabólicos, por lo cual hay que usarlos por un tiempo definido y a las dosis establecidas por tu médico. Muy bien. Espero que esta información sea útil para que puedas identificar cuando tu paciente está iniciando con delirio y que se le dé el abordaje necesario, y ya sabes qué medidas pueden ayudar a que este estado no se prolongue. Información para llevarte a casa es que el delirium es un problema grave que requiere atención inmediata. Está asociado a una elevada mortalidad. Sí es frecuente. Como vimos, hay múltiples causas que hay que abordar una vez que se presenta el síndrome. Es prevenible, es reversible, y cuando no es tratado a tiempo, pues va a detonar otros síndromes geriátricos que finalmente pueden causar dependencia del adulto mayor y tener un mal desenlace si no es tratado a tiempo. No sé si hayan preguntas, y espero que esta información haya sido útil para el tratamiento del adulto mayor que tengas a tu cuidado. Y bueno, estoy a la disposición para ayudarte con el control de este síndrome de gran importancia en el adulto mayor. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Un tema muy interesante, sobre todo porque, como usted lo dijo muy bien, en cuestión de casa es muy probable que tengamos algún familiar adulto mayor, que seamos cuidadores, que seamos personal de salud, y cuidadores me refiero no solamente al área de la salud, sino en casa también puede haber cuidadores como pueden ser hijos o pueden ser terceras personas que están cuidando a estos pacientitos y que reconozcan estos síntomas de manera muy temprana para que justamente no se confundan con los diagnósticos, inmediatamente acudan a una consulta médica y pues obviamente evitar complicaciones que pueden presentarse desafortunadamente por omitir este tipo de atención. Doctora, por aquí nos están preguntando, si me lo permite, vamos a hacer unas preguntitas. María nos pregunta, ¿hay estudios que nos ayuden a corroborarlo, doctora? Bueno, el diagnóstico del delirium es clínico, es decir, con las características del paciente.
podemos hacer el diagnóstico con la presentación clínica. Pero para el abordaje, para ver la causa, pues sí, definitivamente se hace un abordaje completo, descartando infecciones, causas metabólicas, y hay que evaluar el estado neurológico del paciente. Es probable que necesitemos una tomografía, una resonancia magnética. Hay que evaluar el caso muy especial para ver qué es necesario para abordar ese delirio en particular. Así es, porque la importancia radica en la atención justamente. El delirio se puede confundir con algunas enfermedades neurológicas, por eso es importante la atención por un especialista, los estudios complementarios que comenta la doctora, y esto es lo crucial porque efectivamente situaciones como un embolismo cerebral pues también puede confundir y afectar ciertas partes del cerebro y podemos descartarlo a través de ello. Entonces, sí es importante que si el paciente presenta el menor síntoma de los que la doctora habló, acudir inmediatamente a un servicio de urgencias y solicitar la valoración por un médico especialista o su médico tratante. Así es. Muy bien, doctora. Nos pregunta Rosario, ¿una persona que habla en la noche como que se pelea? Híjole, está difícil, ¿no? Pero pues... Yo le preguntaría a ella si ve algunos de los otros puntos para el diagnóstico, que sería que esto sea fluctuante, que haya alteración de su estado de alerta, pero solamente que el paciente hable en la noche sin los demás factores, no podemos integrar el diagnóstico de delirium. Hay trastornos del sueño que, bueno, ya entran dentro de otra clasificación, pero solamente el decir que está hablando de noche y, digamos, la duración de esto puede ser un periodo muy corto sin alterar su estado basal del paciente, pues no necesariamente es un delirio. Pero ya en el contexto de adulto mayor con antecedentes de algún trastorno cerebral o alguna demencia, y si esto persiste más los otros factores, pues sí nos llamaría la atención. De todos modos, hay que acudir a una evaluación, pues si esto llama la atención y está afectando al paciente. Perfecto, doctora. Nos pregunta Susana, ¿qué especialista o especialistas entran en esta situación? ¿O es una atención integral de varios médicos? Responsabilidad de identificar el síndrome es de todos, cualquier médico que aborde al paciente, es importante identificarlo. Igual el tratamiento incluye a todo el personal de salud, pero para tratarlo, pues podemos llamar al geriatra, al internista, neurólogo, psiquiatra, quienes pueden tener más expertise en el manejo del paciente con un delirio, pues ya florido ya el cuadro, ¿verdad? Pero claro, el manejo incluye a todo el personal que atiende a un adulto mayor. Perfecto, doctora. Susana también nos pregunta, muchas gracias, doctora. Nos ayudó mucho a comprender muchos de los síntomas que presentan. Mi mamá presentó varios similares. Una pregunta, si se complica, ¿puede causar la muerte? Sí, como mencioné, el delirio no tratado es causa de mortalidad en 1 de 3 pacientes. Entonces es alta la mortalidad por esta causa y puede que no sea una causa directa, sino complicación del delirio. A veces los pacientes pues empiezan a tener complicaciones en la hospitalización, empezamos a agregar más medicamentos y bueno, empiezan a tener complicaciones quirúrgicas, una neumonía, es como una bola de nieve, ¿no? Si no se trata a tiempo, claro que sí es causa de mortalidad. Perfecto, doctora. Jessica nos pregunta, doctora, ¿es común que se presenten las alucinaciones? Sí, es muy común. Y lo más común que he visto en mi práctica es que ven familiares fallecidos, ven personas fallecidas, niños, bebés, animales.
eso es algo que llama la atención y sí es bastante común. Perfecto, doctora. Teresa nos pregunta, ¿cuál sería uno de los primeros síntomas para alertar que se está presentando el delirio? Pues diría que en primer lugar es la alteración del estado de alerta, es decir, están muy agitados, ansiosos, el tener problemas en la atención, que tú estás tratando de hablar con ellos y de pronto salen con otra cosa, que esto no es, digamos, tiene fluctuaciones. Por un momento está bien y por otro momento no reconoces a tu familiar. Es decir, es fluctuante. Entonces, aunque hay que tener en cuenta que cualquier alteración neurológica, es decir, un evento vascular cerebral se puede presentar simplemente con alteración del estado de alerta. De pronto, que no reacciona adecuadamente, pues requiere una evaluación médica. Entonces, alteración del estado de alerta, datos de focalización neurológica, pues ya es algo mucho más evidente, que es parálisis o falta de capacidad para hablar. De pronto empiezan a hablar muy entrecortado o no se les entiende. Alteraciones neurológicas requieren un abordaje urgente. Hay que llevarlos a una sala de urgencias a descartar evento vascular cerebral. Es muy importante el abordaje temprano. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan también, ¿a qué edad es recomendable acudir con el geriatra? Yo diría que a partir de los 60 años, pero si hay datos de que aunque tengas una edad menor, si empiezas a presentar problemas de la memoria, alteraciones de tu ánimo o que ya no puedas hacer tu vida normal por algún impedimento de enfermedad, pues es importante ya la evaluación de un geriatra. Perfecto, doctora. También, bueno, nos está comentando Susana, dice, es muy importante este tema porque debemos de ir tomando medidas preventivas, ya que en un futuro habrá muchos adultos mayores, porque los jóvenes ya no quieren tener hijos y tenemos que hacer lo posible por ser lo más independientes que se puede estar sano. Bueno, otro comentario. Muchas gracias, claro que sí. Otro comentario que se presenta por aquí en la plataforma, doctora, tiene muchas felicitaciones, les agradó mucho el tema. Por aquí Gracias. ya la están comprometiendo a otro webinar. Nos dice Edgar, soy estudiante de la licenciatura de gerontología y es un muy buen tema por parte de la doctora y es un gran problema que se presenta en los adultos mayores. Y pues bueno, Leticia es la que ya la está comprometiendo, doctora, dice, me gustaría que hiciera una plática sobre los cambios que van teniendo los adultos y a partir de qué edad se debe acudir al geriatra. Bueno, entonces, doctora, pues ya por aquí ya lo tenemos con próximos compromisos. Gracias. También nos están preguntando mucho, doctora, dónde la pueden localizar, dónde tiene su consultorio, su teléfono de contacto, si nos puede ayudar. Creo que por ahí vi una diapositiva, Pablo, si nos apoyas para que la doctora pueda apoyarnos al respecto y comentar el dato. Claro que sí. Estoy a sus órdenes en la Torre 2 de Médica Campestre, en el consultorio 309. También doy consulta a domicilio los días martes y jueves. Y bueno, veo pacientes desde la consulta, en la hospitalización. Y muy importante, bueno, una premisa que tenemos en geriatría es de que el paciente que ingresa hay que estar ya pensando cuándo va a ser su alta y hacer un plan elaborado de alta, porque pues muchas veces pues el paciente se va a casa y se queda como flotando en el aire y sin saber qué hacer. Entonces, el seguimiento en su casa postquirúrgico, post-hospitalización, también es un punto muy importante para que pues tengan los resultados más favorables los adultos mayores. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora. Un tema muy interesante. Surgieron muchas preguntas a lo largo de este webinar. Creo que fue bastante entendible. Tuvo mucho rating, sobre todo muchas preguntas y felicitaciones, doctora. Y pues bueno, ya la comprometieron a un futuro webinar, entonces ya después nos ponemos de acuerdo.
Doctora, pues a Gracias. nombre del Hospital Médica Campestre le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar de hoy. Pues como le dije, dejamos la puerta abierta para futuros webinars. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Y pues bueno, también les quiero recordar que en el apartado de folletos pueden descargar la revista Salud y Felicidad. Justamente en esta revista Salud y Felicidad podrán encontrar este, así como otros temas de interés. Vamos en el número 75 de la serie y podrán compartirla a través de todas sus plataformas digitales. Y bueno, también los invito la próxima semana. La próxima semana se conmemora el Día Internacional de la Hepatitis y pues bueno, vamos a hablar al respecto. Para eso nos va a acompañar el doctor Luis Antonio López Barreto, es médico pediatra y vamos a hablar específicamente de la hepatitis. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctora. Gracias, Pablo, y gracias a todos desde casa.